Los más observadores seguro que habéis visto que hoy mi setup, mi decoración, está un poco distinta. Sí, hoy vamos a hablar de tres números que son muy interesantes, el 4, el 5 y el 6, y entenderéis por qué está hoy eso ahí. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de Numerología en Base 22. Yo soy Raúl González Moya, numerólogo y mentor en Numerología Base 22. Y estoy aquí para explicaros qué es la numerología en base 22 y qué os puede aportar a vuestra vida. Así que sin más, vamos al lío. Buenas. Hoy hablaremos, como en el vídeo anterior, de otros tres números de la numerología base 22. Ya en el vídeo anterior hablamos del 1, el 2 y el 3. Espero que lo hayáis visto y si no, os animo a que vayáis a verlo, sobre todo si tenéis ese número como base de alguno de vuestros números o si nacisteis en enero, febrero o marzo. Pero ahora vamos a hablar del número 4, el 5 y el 6, otros tres números súper interesantes. Recordad que son números bases también, por lo tanto van a tener una información suya propia muy potente y también esta información va a aportar información a otros números de la numerología base 22, que es su suma de los dígitos de esta base, como por ejemplo un 22, que si sumamos 2 más 2 es 4, o sea, tendrá toda la información del 4 más la información del 22. Conocer la información de las bases es importante porque a veces no nos identificamos en el número que nos ha salido. Y no quiere decir que no es que no tengamos esa energía. No, lo que quiere decir es que posiblemente estemos más en la base, que es más fácil estar en la base, y a veces es más complicado llegar a estar en la parte más potenciada del número. Por lo tanto, lo que comentábamos, si yo tengo un 22 en mi personalidad profunda, a lo mejor no me identificaré con lo que explicaré del 22, pero sí que me veré más identificado con lo que es el 4. ¿Por qué? Porque estamos en la base del 4, lo cual quiere decir, si yo conozco cuál es mi base del 4 y cuáles son los dones de mi 22, pues trabajaré los dones de mi 22 porque en los del 4 ya estoy. Dicho esto, y sin más entretenernos, vamos a por los números de hoy. Y hoy hablaremos, empezamos por el 4. El 4 es el primer número más racional de todos los números base. ¿Vale? Es un número súper racional. Es un número que necesita entender el porqué de las cosas. Necesita saber por qué las cosas funcionan como funcionan. Lo necesita entender sobre todo desde la parte de la lógica que tiene eso que quiere aprender. Claro, esto está genial porque los número 4, si los mentores, tutores, profesores o referentes le explican las cosas de una manera que él les ve la lógica, a la primera se quedan con ello. Eh, un número 4 no necesita a lo mejor estudiar para un examen, posiblemente, si tenéis nenes número 4 y demás, veréis, y están en equilibrio, claro, siempre hablamos en equilibrio, veréis que no estudian para los exámenes, pero porque como lo entienden lo que les explican en clase y lo pasan a, digamos, a darle un sentido lógico para ellos, pues resulta que cuando llega el examen saben cómo contestar a ese examen, saben las respuestas, porque lo han entendido y lo han asimilado. ¿Esto qué significa? Pues que un número 4 también tiene la capacidad de explicarse muy bien y de plantear bien una formación, porque lo va a explicar de una manera en la que, según su lógica, pueda el resto de, digamos, de asistente entenderlo. Los 4 son muy metódicos, son personas que se organizan, son capaces de crear metodologías, son muy analíticos, analizan mucho las cosas y sobre todo les gusta tener una estructura en todo aquello en lo que es su día a día. Si en un 4 en desequilibrio, pues puede ser justo lo contrario. Puede ser muy caótico. Es más, un 4 puede polarizarse en estar en un equilibrio en una organización y de repente te choca porque en según qué otros ámbitos es más caótico, más desorganizado. Sí, puede pasar. Es más, muchas veces cuando un 4 tiene un desequilibrio dentro, lo exterioriza fuera, exteriorizando el caos fuera. Y es porque por dentro algo no lo tiene, digamos, en equilibrio. ¿Un 4 puede ser desorganizado? Sí, puede ser desorganizado. Y también un 4 en un extremo puede ser excesivamente muy, muy organizado y querer tenerlo todo muy organizado hasta el punto de, vamos, como los TOCs, tener que estar todo de una manera, todo tener un orden, todo un sentido lógico para él.
Claro, ¿qué pasa si un 4 se aferra mucho a querer entender la lógica de algo? Pues que se encabezona. O sea, al ser un número de la razón, se pone en su razón y mientras tú no seas capaz de con argumentos enseñarle o mostrarle de una manera lógica lo que le estás intentando explicar, pues ese número se va a coger y se va a encerrar en su razón y mientras él no vea la lógica no lo vas a sacar de ahí. Entonces, un 4, la manera más fácil de explicarle algo es mostrárselo desde una manera lógica o con argumentos. Y en ese momento, pues, digamos, es más difícil que ese 4 se tensione. De ahí que digan eso, pues que los 4 son muy cuadriculados, escucharéis mucho la frase de ya me cuadra, pues ahí hay un 4 dentro de la carta de esa persona que está muy presente. No quiere decir que sean 4 ni que haya nacido en, o sea, como personalidad profunda, ni que haya nacido en abril. Pero a lo mejor en otros pilares de la carta ese 4 está muy presente, ¿vale? O está en varios pilares. Por eso de la importancia de conocer nuestra carta. El 5 es otro número de la razón, ¿vale? También es otro número, digamos, racional, no de la razón, otro número racional. El 5, a diferencia del 4, tiene una parte más espiritual. Así como el 4, se me olvidó mencionar, puede tensionar cualquier carta espiritual y no creer en nada de la espiritualidad, porque si no lo veo, no lo creo. El 5 no le pasa eso. El 5 es un número el cual te va a coger y va a tener su parte espiritual. Es más, puede ser muy espiritual, pero sí que es cierto que es racional y sobre todo es muy fiel a sus principios. ¿Qué quiere decir? El 5 es el número de los principios, los valores, la justicia. Y entendamos por una cosa muy clara que es los principios que él asuma como que son sus principios, los valores que él asuma que son sus valores, no quiere decir que sean los valores de todo el mundo, y la justicia y las normas que él acepta como que son válidas porque son fieles a su principio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a acatar todas las leyes y las normas al pie de la letra? No, siempre y cuando no las haya asumido él como que son fieles a sus principios. ¿Quiere decir, por lo tanto, que no está dispuesto a cambiar otras? Un 5 en equilibrio es muy flexible. Es un número que va a coger y si él, o sea, si tú a él les pones algo y él lo estudia por sí mismo, lo coge y ya me saldrá a mí la palabra, lo reflexiona y ve que puede ser, que le puede ser de utilidad, pues lo va a asumir como que es un principio o un valor nuevo suyo. Ahora, si tú vas de frente a decirle que las cosas tienen que ser así porque tú lo dices y él y no le das ese espacio, pues puede ser tan cabezón o tan cuadriculado como cualquier 4, ¿vale? Eh, la gente en el horóscopo, en la astrología, bueno, en el horóscopo sobre todo, claro, el 4, que es el mes abril, y el 5, que es el mes de mayo, coincide que entre abril y mayo están los tauros. Soy tauro, por eso lo digo, porque... Y siempre dicen que los tauros son muy cabezones. Pues no es que seas cabezón, pero es que si tienes la parte del 4 de abril, pues necesitas verle la razón y la lógica a lo que te están intentando explicar. Y si estuviera en mayo, que no es mi caso, pues como no es fiel a tus principios, me lo estás intentando meter con calzador, pues no me voy a bajar del burro. Pues el 5 le pasa eso también. Para eso es muy inflexible. Pero es lo que comentamos, si tú se lo dejas a él que lo estudie y que lo analice y que lo vea, pues tranquilamente los 5 son muy flexibles. Los 5 son muy fieles, les puedes pedir concepto, porque digo concepto, perdona. Les puedes pedir consejo porque te van a dar un consejo sincero, porque no suelen mentir, son personas que en equilibrio no mienten y son fieles a su palabra y te lo van a decir con el corazón. Pero sí que es cierto que los 5 no mienten al resto del mundo, pero sí suelen y tienden a mentirse mucho a sí mismos. ¿Vale? Entonces un 5 tiene que ver el hecho de ser fiel consigo mismo y sobre todo pues ser sincero consigo mismo. El 5 es un número de control, ¿vale? No es como un 7, pero es un número que, bueno, que también tiene que tener en cuenta el no querer, sobre todo a nivel de territorio. Es muy territorial, más que control, es muy territorial, ¿vale? Entonces un 5 tiene que, bueno, que vigilar, pues eso,
no querer controlarlo todo y ser pues un poquito, pues lo que comentábamos, más flexible. A los 5 se le da muy bien la decoración, ser buenos decoradores o personas que son capaces de hacer buenas fotografías porque se le dan bien, pues lo que comentamos, crear ambientes, por así decirlo. Y lo que comentábamos, en el lado más desequilibrado de un 5, pues pueden ser muy cerrados, muy inflexibles y su razón es la única y de ahí no los vas a sacar, ¿vale? O por el otro lado, pues es lo ser personas que no sean espirituales, cuando es lo contrario. El 5 es muy terrenal, o sea, en el sentido de que se le da bien trabajar con las manos, trabajar con las piedras, trabajar con cosas que tienen que ver con sobre todo con la madre tierra, y son capaces, pues, de lo que comentábamos, de unir lo espiritual y materializarlo en el mundo material, en el mundo terrenal, por así decirlo. El número 6. El número 6, y de ahí lo que decía atrás, es el número de el niño interior. ¿Vale? Es el número que tiene la energía más representativa de lo que sería un niño. Un niño, y estamos hablando de un niño de entre 1 y 6 años, o sea, un niño puro, inocente, un niño, ¿cómo lo diría yo? Espontáneo, que solo piensa en el momento presente, o sea, vivir el momento presente. No quiere decir despreocuparse, porque los niños se preocupan por cosas, pero le quitan importancia a las cosas. Mi peque de 2 años y medio me está enseñando a mí con una frase que me dice que me deja, no me descoloca, y es: no pasa nada, papá. Y me lo dice, si no me lo dice en el día 10 veces, vamos, es increíble. Y claro, se lo escuchas, te hace gracia, pero te coge y te llega de repente y te hace un clic y te dice, pues es verdad, vale, no es tan importante. Entonces, el 6 y la gente que tiene ese 6 marcado, ya sea en su personalidad profunda, ya sea en su mes, ya sea en el resto de la carta, son personas creativas, personas que les gusta disfrutar. ¿Vale? Disfrutar no quiere decir no tener responsabilidades, pero sí disfrutar en aquello que hace. Son personas que les gusta bailar, jugar, ¿qué era lo otro? Cantar, hacer deporte, todo lo que le gustaría hacer un niño. O sea, disfrutar de una película de comedia, reírse, pasar un buen momento con los amigos, con la familia, pasar un buen momento con niños. O sea, los números 6 les encantan los niños. Es más, si se juntan con niños, se ponen a jugar con los niños porque sacan ese niño que a lo mejor como adulto lo tienen más reprimido. Pues de ahí lo que comentaba, hoy está ahí la impresora, pues porque bueno, porque yo tengo 6 y a mí me gusta crear cosas, y una impresora 3D te da esa posibilidad de crear cosas, y voy creando cosas con mi niño. Entonces, un número 6 necesita vivir eso, vivir el momento presente y la diversión, y ser espontáneo y no tener miedo al juicio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que un número 6, sobre todo en edades adultas y edades adultas de las mías, a lo mejor con suerte nuestros hijos el día de mañana lo vivirán de otra manera, pero la mayoría de los números 6 han sido castrados desde pequeñito, han sido bloqueados, porque te han dicho, a ver si maduras, deja de hacer el niño, a lo mejor cuando empezabas a dibujar vino algún iluminado y te comentó que era eso que estabas dibujando, que no valía para nada, deja de bailar constantemente. Entonces, todas estas cosas que de manera inconsciente los padres, y sobre todo nuestros padres que a lo mejor vivieron una época distinta, eh, lo van recalcando, te lo van recalcando, y entonces, ¿qué pasa? Pues que un 6 se bloquea y deja de creer en que es capaz de crear cosas, se vuelve muy adulto desde épocas tempranas debido a situaciones o lo que sea, y entonces cuando ya eres adulto eres demasiado responsable y estás más pensando en el futuro de lo que tienes que hacer que en vivir el momento presente. Hay 6 que en desequilibrio, en lugar de ser la diversión y disfrutar, están en la depresión. Depresión es muy grande. Un 6 se puede polarizar a un punto de depresión muy grande. Y como tengo otros números en la carta de depresión, puede estar enganchado en la depresión y en la tristeza. Y luego, pues lo que comentamos en la hiperresponsabilidad, ser muy adulto y no estar pendiente de disfrutar en ese momento.
Los seises, la mayoría han podido sufrir bullying en la época de pequeños, porque al ser, pues eso, tan creativos, tan espontáneos, tener tantas ideas y pueden atabalar a la gente hasta el punto de que, bueno, también han podido, pues eso, recibir bullying y demás por esa manera de ser tan creativos, porque no, el resto no lo han entendido y son capaces de, bueno, y han sido posiblemente capaces de haber recibido bullying. En casos raros un 6 ha podido hacer bullying, pero no suele ser más bien lo contrario. Y luego, sobre todo, los 6 han podido crear corazas y tener mucha vergüenza. Un 6 es espontáneo, por excelencia. Y se pone a bailar sin importar el que haya al lado, o sea, lo que pase al lado. Pero, por desgracia, los 6 que, digamos, de pequeño han sido bloqueados, pues han podido crearse corazas, tener mucha vergüenza, tener miedo a hablar en público. Imaginaros un 3 que hablamos que tiene la capacidad de hablar en público. Pues si tiene un 6 que esté bloqueado o desequilibrado, se va a pensar que no es capaz de hablar en público, va a tener miedo al juicio. Entonces, por eso es muy importante conocer, si tenemos la energía del 6, disfrutarla, expresarla con la forma que nos guste de la creatividad, pintar o lo que sea. Todo número 6 es capaz de crear cosas. Otra cosa es que se lo crea. Pero todo número 6 es capaz de crear cosas y cosas muy hermosas. Buena, pues esto ha sido la información de los 3 números de hoy. Espero que os haya gustado la información del 4, el 5, el 6. Si lo tenéis en la personalidad profunda o en el mes, acordaros que aplican los dos lados. Esta información es válida para cualquiera de esos dos pilares. Es muy importante ver que si no te sientes, o sea, si no lo tienes en alguno de estos números, pero te sientes identificado, probablemente puede que esté en cualquier otro pilar de la carta. Puede ser que o que se te repita varias veces en varios pilares y por eso esa energía esté muy presente. Pero bueno, eso solo lo podrías ver más adelante con una lectura de una carta. Ya digo, en nuestra academia, la Academia del Pozo, cualquier numerólogo, numeróloga de los que estamos ahí, te puede hacer una lectura de la carta. Pensar que la información que yo ofrezco en estos vídeos es muy cortita porque si no se nos haría muy larga. Una lectura de la carta son 2 horas, lo que está tardándose ahora últimamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo dar tanta información en estos vídeos porque sería una locura. Y luego es muy importante también lo que comentábamos antes, que por mucho que yo tenga una información en la personalidad profunda, si luego tengo otro pilar que me está bloqueando esa información, pues tampoco te serviría de mucho que te explicara toda la información de ese número porque no sabes qué relación tiene con el resto de tu carta. Creo que comentábamos. Un 4. En pilares tensionales o en pilares muy presentes van a bloquear aunque tengas todos los números de espiritualidad posible y tú digas, si yo no soy nada espiritual o no puedo ser nada espiritual. No, sí. Espiritualidad todos tenemos. Y algunos tienen la facilidad de tenerla más despierta. Pues sí, pero otros tenemos números racionales que nos cuesta más abrirla. Pues esa es la gracia de conocer nuestra carta para poder explotar toda nuestra energía y nuestro potencial y no quedarnos en los números que nos están tensionando el resto de pilares, que de pilares hay 20 y pico. Ya no te digo el número exacto ahora mismo, pues lo tengo que calcular. Pero el caso es ese, es importante saberlo y entonces yo decido equilibrar e ir soltando tensión de aquellos números que no me dejen hacer aquello que yo quiera. Y sobre todo aquello que he venido a vivir, que para eso he elegido esta carta en el momento de nacer y tener esta energía. Así que bueno, os animo a que sigáis viendo estos vídeos. La semana que viene haremos 3 números más. Después de todo el repaso de los números explicaré varios pilares de las cartas para que sepáis qué información aparte tienen estos pilares. Os explicaré el detalle de los pilares. Y no me enrollo más. Así que nos vemos la semana que viene. Si os ha gustado, como siempre, por favor, pues a quien creáis que le pueda ser de utilidad o le pueda resonar, compartirlo, sería genial. Y pues sin más, gracias por todo, hasta pronto y un abrazo.